ha querido estar, pero tiene ese problema, ya me lo ha comentado ayer, ¿no? Por la cual tuvo problemas, digamos, de ingresar acá también. Bueno, Euler, no sé si te has reincorporado. Euler, Sí, ingeniero, sí, sí, ya me reincorporé, disculpe. sí, Lo que pasa es pues, que- es que estaba, bueno, el día martes, te voy a pasar el problema que he desarrollado ayer, digamos, para determinar las áreas, ¿no? Hemos calculado la EDO para ver el número de empleados, o sea, los gastos técnicos administrativos, y las horas hombres, digamos, del presupuesto para determinar el número de obreros. Pero ya esta técnica empecé a aplicar, digamos, a partir del ciclo de ustedes, pues, no virtual, ¿no? ¿No? ¿Te acuerdas que trabajaba con una curva normal para determinar el número de obreros? Bueno, tengo que repetir para tus compañeros, pues, que no tienen idea, digamos, cómo se calcula en la fase de planificación el número de obreros y el número de empleados, ¿no? Eso es básico, ¿no? Y luego, digamos, acuérdense que esto es como un predimensionamiento cuando yo estoy haciendo, digamos, un diseño estructural, ¿no? Yo prediseño, digamos, el área de Zapata, ¿no? La longitud, ¿no? Ese es un predimensionamiento que luego tiene que ser corroborado, ¿no es cierto? Igualito pasa con el predimensionamiento de todo lo que estoy explicando, porque es planificación. Ahorita no estamos viendo nada de programación, usted, ni el costeo directo. Simplemente nos vamos a abocar a metrados y punto, ¿no? Y ahora más extenso en lo que corresponde a edificaciones, porque ese es el sílabo, ¿no? El sílabo no contempla nada de lo anterior, ni metrado de saneamiento, ni metrado de carreteras. ¿No? Yo he querido agregar eso, porque los chicos tengan una idea de cómo metramos esas cosas, ¿no? Lamentablemente no alcanza para hacer costo directo. ¿Por qué? Porque yo quiero de todas maneras enseñarle a valorizar, porque esas son unas fallas y debilidades que tiene el alumno de la UNI cuando sale, digamos, a esto, ¿no? Ni siquiera les han enseñado, digamos, cómo se calcula una ampliación de plazo, cómo se hacen adicionales de obra, y yo creo que ese tema es vital, digamos, para la formación de ustedes que están en GP2, ¿no? Así que yo prefiero hacer eso antes que costear, digamos, carretera y saneamiento, que finalmente es un valor agregado del curso, ¿no? No es lo que nos exigen. Bueno, seguimos entonces, ya, o sea, el martes está programado desarrollar un problema de la predimensionamiento de horas provisionales y cómo se calcula en la fase de planificación el número de obreros y el número de empleados también para determinar las áreas, justamente. Para determinar las áreas de comedor, por ejemplo, necesito saber cuántos obreros van a ser, ¿no? Entonces tengo que enseñarles cómo calcular eso. Y para determinar el comedor de empleados, llamémosle así, o sea, de los administrativos y técnicos, necesito saber el número de empleados, o sea, el organigrama de la obra, ¿no? La EDO que se llama. Bueno, eso lo vamos a ver el día martes, joven, ¿eh? Para que todos estén más o menos emparejados. Y no te olvides, Euler, pregunté en antes si le has pasado lo que tú grabaste en el ciclo pasado, todo lo que es referente al uso del MS Project, ¿no? 2019, en su fase de planificación, programación y control, ¿no? Me dijiste que los iba a pasar al grupo. Ingeniero, hay un acceso directo en la carpeta que les he pasado a los muchachos. Ah, ya, ya. Entonces, jóvenes, sobre todo aquellos que no tienen idea, digamos, cómo se maneja un MS Project 2019, porque es el que estoy trabajando ahorita, 2019. Ya el 2016 fue hasta el ciclo antepasado, ¿no? Que todavía pues recién estaba saliendo del 2019, obviamente, ¿no? Pero yo ya estoy enseñando 2019. Entonces repasen pues de ahí, ¿no? Para que ya sea más fácil, digamos, la fase de programación, ¿no? Porque este es un curso integrado, el GP2. Yo estoy integrando lo que se sabe ya de GP1 más lo que se debe saber en GP2. ¿No? Ok, a ver, ponme la lámina pues que estamos viendo, ¿no? Ahí, la lámina ya. Ya, a ver, continúa entonces con vestuarios. Bien, los vestuarios pueden servir también para dejar las cajas de herramientas del personal obrero y se medirá el área techada, pues, ¿no? Claro, Su a unidad veces en de los medida vestuarios es se el metro pone, cuadrado. a veces se ponen en los vestuarios los lockers que se llaman, ¿no? Estos que tienen llave, digamos, de metal, para que ponen a su ropa de ajuste al personal, ¿no? Los lockers. Ahora, la medición, ¿en qué te está diciendo? En metros cuadrados nada más, pero es área techada, ¿no? ¿Me entienden, no? Que todo es área techada, elementos cerrados son áreas techadas. No lo dice acá, pero es área techada, por si acaso. Servicios higiénicos. ¿Qué dice? Incluye aparatos sanitarios, instalaciones de agua y desagüe.
necesarias para el aseo y higiene del personal y se medirá el área techada. Su unidad de medida es el metro cuadrado. Ya, como les digo, el coeficiente que saca Serpel es 0.15 metros cuadrados en servicios higiénicos, ¿no? Si es, digamos, servicio higiénico para obreros, se multiplicará por el número de obreros estimados de la manera que le voy a explicar el martes. Si es, digamos, servicios higiénicos para personal técnico administrativo, será ese 0.15 por el número de empleados, ¿no? Que hay que saber calcular. Con la EDO se calcula eso. Bueno, eso lo veremos. Ok, sigue. Área techada. Sigue. Sigue. Ya, la unidad de medida es el metro cuadrado. De área techada, ¿no? Ujú. Ya, ok. Ya, nota, dicen, de acuerdo al reglamento vigente en elementos prefabricados integrales como oficinas, módulos de servicios higiénicos u otros, se medirá por unidades. Claro, eso es lo que decía, esto es para contenedores, ¿no? Esta nota es para contenedores, dice algo, ¿no? O sea, unidad, por ejemplo, baños, ¿no? La medida acá es la unidad, o sea, cuánto vale todo el conjunto, ¿no? Ya no se mide por metro de área techada, sino por unidad, ¿no? Hay un módulo para baños, un módulo para laboratorio, un módulo para oficinas. Ahora todo se hace en módulos, ¿no? De contenedores, ¿eh? Son contenedores. Y eso es unidad, no metros cuadrados. Ahí está la diferencia. Ahora cercos. Cercos. Bien, son elementos que encierran o delimitan el área de la construcción u otros ambientes necesarios para la seguridad y control durante la ejecución de la obra. Se medirá por longitud neta de cerco o el área neta del cerco. Deberá incluirse puertas u otros elementos complementarios si los hubiera. Se mide, bueno, tiene dos mediciones, ¿no? En metro y en metro cuadrado. Sí, pero lo más común son metros lineales, ¿eh? Por acaso, cerco, porque es eso, ¿no? Configura un perímetro, ¿correcto? Y metros lineales por la altura definida, en la cual se incluye dentro de ella, digamos, pues si hay un portón, digamos, para ingreso y salida, esos son elementos adicionales, digamos, para poder presupuestar los cercos, ¿no? Incluir todos esos elementos adicionales, carteles. Ya bien. Carteles. En carteles que son elementos utilizados, entre otros casos, para identificación de la obra. Se medirán por unidades según dimensiones establecidas. Generalmente en una obra están presentes carteles de identificación de obra de 7.2 metros por 3.6 metros, así como carteles de información de 0,8 por 1,20 m de alto. Bien, en la medición, esto se mide en unidades, ¿no? Tal y como decía Claro, antes. cuando se fija las unidades, tú tienes que poner cartel principal, por ejemplo, de 720 por 360, ¿no? Una unidad, dos unidades, ¿entienden, no? Tienen que poner las dimensiones, ¿sabes? Porque no es igual, digamos, este cartel grande por el otro, digamos, que es más pequeño, ¿no? De 0.80 por 1 metro, creo que son informativos, cosas muy específicas, ¿no? En cambio, el otro es un cartel general, ¿no? Me pone monto de obra, plazo, contratista, supervisor o entidad, ¿no? Como datos principales, digamos, para esos carteles grandes que se ponen en las obras, ¿no? Ok, continúa Euler. Ya vimos ya obras provisionales, cercos, carteles, ¿qué más? Bien. Instalaciones provisionales, ¿eh? Son otra cosa, agua, energía. Bueno, a ver, continúa. Comp- Hay obras provisionales y el reglamento subdivide en instalaciones provisionales. A ver, veamos eso. Bien, instalaciones provisionales. Comprende todas las instalaciones como redes de agua, desagüe, energía eléctrica, comunicación, etc. Ajá. Agua para la construcción. Comprende la obtención del servicio, el abastecimiento y distribución del agua necesaria para la construcción de la obra. Para llegar al valor global en la obtención del servicio, se hará un análisis previo, teniendo en cuenta la forma de obtención del servicio, la instalación y conexión que fuera necesaria. Bien, igualmente, para llegar al valor global del almacenamiento y distribución, se computarán las diversas construcciones, instalaciones, equipos necesarios y personal que requiera la obra. El agua para la construcción se medirá, bueno, en global, ¿no? Claro, es un global o estimado, ¿no? El Claro, global significa que yo no voy a poner un monto al tuntún, ¿no? Sino que tengo que analizar, pues, por ejemplo, las instalaciones que he hecho, separar el agua del desagüe, todo separado, y poner un costo, ¿no? Adecuado, de acuerdo al metrado, ¿no? Tantas tuberías, tantos accesorios, todo eso se cuantifica.
Se cuantifica también aparte digamos, la energía para la construcción. Normalmente va separado agua para la construcción, desagüe y energía, ¿no? Van separados normalmente, ¿no? ¿Ya? Pero eso global simplemente es que tenemos que cuantificar. Cuando empecemos análisis de costo y analizar costo directo, vamos a ser bien detallado, digamos, partidas globales, ¿no? Porque muchos estiman así, no va por estimar, ¿no? Eso es todo un presupuestillo que hay que hacer, ¿no? Ya, ok, sigue. Desagüe para la construcción. Bien, desagüe para construcción. Comprende la red y el sistema de eliminación de las aguas residuales provenientes de los servicios higiénicos provisionales. Para llegar al valor global de medición se hará un análisis previo de todas las obras por realizar para establecer el servicio. Unidad de medida global. Igual, ¿no? Hay que analizar, digamos, cómo he diseñado eso y cuantificar, ¿no? Cantidad por costos unitarios, ¿no? Porque recuerden que todo esto es a nivel de costo directo, todo. ¿Qué significa eso? Que solamente vamos a incluir en cada uno de estos elementos la mano de obra, los materiales, equipo y herramientas, ese es costo directo, no gastos indirectos, eso es otra cosa. El nivel de presupuesto exige, de acuerdo a las normas, que de esos metrados, ¿no? Definía las partidas entre comillas, para mí partidas son entre comillas porque eso tiene que cambiar sí o sí, pero bueno, ahorita está así por partida, ¿no? Definen el metrado de la partida, la unidad que corresponde, luego hacen el análisis costo directo, multiplican el costo directo por el metrado de esa partida y obtienen el valor parcial en soles, ¿no? ¿Entienden? Y al final van a tener, digamos, una sumatoria de esa columna de valor parcial en soles y lo que determina, pues, el costo directo total del presupuesto, ¿no? A eso le aplican después en los gastos generales previo análisis, nosotros hacemos análisis. No aplicamos directamente un porcentaje al costo directo, sino analizamos los gastos generales, lo vamos a analizar al detalle, ¿no? Vamos a analizar también pues, la incidencia de la utilidad, con 7 variables que corresponden, ¿no? O sea, ya no pues están a la chicha, digamos, ¿no? De poner un porcentaje, porque así les dicen a usted, ¿no? Bueno, pongan un 15, 25% de gastos generales, utilidad 8 a 10%, ¿no? Eso no, después no, un curso, digamos, de investigación, de analizar profundamente los costos, no puede decir alegremente que es de frente a aplicar un porcentaje, como se hacen los valores referenciales de edificaciones, ¿no? Se siguen aplicando gastos generales de utilidad, 25%, dice, ¿no? Del costo directo. Sí, sí, eso es increíble, ¿no? Pero así se trabaja acá en el país. El valor referencial me refiero, ¿no? Bueno, ya, ok, continuemos. Entonces, el valor global hay que analizarlo, ¿no? Bien, Sigue, energía eléctrica provisional. ya. Comprende la instalación provisional de la energía eléctrica en una obra. Bueno, se hará un análisis previo de las exigencias de conexión a la red pública, planta propia, si fuera necesario tableros, líneas de distribución, artefactos, etc. Posteriormente se determinará un valor global para las exigencias del consumo y sostenimiento del servicio. Bien, la medida, por ejemplo, de conexión e instalación es global y el consumo y mantenimiento también es global. Sí, todo es global, ¿no? Pero hay que analizar, como digo, pues ese global hay que analizarlo, ¿no? No poner cualquier valor, pues a Euler se le ocurre decir 10.000 soles sin ton ni son, ¿no? ¿No? Eso no es así. Hay que analizar las cosas. Ese global no significa que voy a poner el monto que yo quiero, ¿no? No, no es así. Hay que analizar. Y a instalaciones telefónicas, comunicación provisional, etcétera. A ver. Vamos a analizarlo. Bien, comprende la conexión del servicio telefónico, conexión de internet, conexión radial u otros necesarios para la obra. Se hará un análisis previo de la colaboración del servicio e instalaciones para llegar a la cifra global. La medida de conexión, instalación, consumo y mantenimiento es global. Y pues es igual que en los casos anteriores, ¿no? Sigue, sigue. Energía eléctrica provisional. Comprende la instalación provisional de energía eléctrica en una obra. Se hará un Ya, análisis pero previo de las exigencias de conexión a la red pública, planta propia y si fuera necesario. está repitiendo, eso ya lo hemos leído ya y analizado. Igual que instalaciones telefónicas. Pasa a la siguiente lámina ya. Cierto. Trabajos preliminares ahora, ¿ah? Ya es Limpieza del otro terreno. rubro. Ya, limpieza del terreno, ¿qué habla acá? Ojo, esto que hemos escrito, digo hemos porque esto lo hice con la participación de un par de alumnos, ¿no?
Entonces yo iba revisando y bueno, entonces por eso digo hemos, ¿no? Pero eso se hizo ya hace 2 ciclos, ¿no? Anteriores, hace más de un año ya. Bueno, ok. Bien, Limpieza del terreno. comprende los trabajos que deben ejecutarse para la eliminación de basura, elementos sueltos, livianos y pesados existentes en toda el área del terreno, así como la maleza y arbustos de fácil extracción. No incluye elementos enterrados de ningún tipo. La medición, por ejemplo, de eliminación de basura y elementos sueltos y livianos, así como la de maleza y arbustos de fácil extracción, es el metro cúbico. ¿No? Ojo, ya está indicando metros cúbicos, ¿no? Porque algunas veces le ponen metros cuadrados, ¿no? La limpieza cuando más que todo ocupan un área determinada, ¿no? Pero la medida que manda el reglamento es metros cúbicos, ¿no? Ya, ok. Eliminación, dice, de obstrucciones. Comprende la eliminación de elementos aislados, parcial o totalmente enterrados, tales como árboles, raíces, rocas, incluyendo la rotura si fuera necesario, postes y en general cualquier otro elemento sujeto a tierra, incluyendo su carga y descarga a rellenos sanitarios fuera de la obra. Ya, por ejemplo, la medición de tala de árboles, eliminación de raíces, eliminación de elementos enterrados es la unidad. Y de eliminación de rocas vendría a ser el metro cúbico. Bueno, eso está claro, creo, ¿no? Sí. ¿Ya? Bien. Ya, demoliciones. Remociones. Comprende el, Perdón, primero, sí, demoliciones, había leído el derecho, pero primero remociones. Ujú. Comprende el desarmado de aquellos elementos que deben ser desmontados sin ser dañados, tales como estructuras metálicas o de madera, puertas, ventanas, construcciones artísticas, monumentos, etc. Las remociones se pueden medir en metro cuadrado o por unidad. Y es un monumento que tienes que mover, será una unidad, pues, ¿no? Claro. Pero si tienes que remover, digamos, vamos a poner una caseta, metros cuadrados, ¿no? Y a demoliciones. Se considera en esta partida la demolición de aquellas construcciones que se encuentran en el área del terreno, destinada a la construcción de la obra, incluye las obras de preparación, apuntalamientos, defensas, etc. La demolición de todas las estructuras, incluso las que están debajo del terreno, cimentaciones, calzaduras, zapatas, etc. Esto se medirá en metro cúbico o en metro cuadrado. Lo que son pisos, lo que son esos metros cuadrados, lo que son muros, lo que son elementos de columnas, etcétera, todo eso se cubica, ¿no? Normalmente es así, o sea, todo lo que son áreas como pisos, metros cuadrados, ¿no? Es un poco para distinguir porque dice metros cuadrados una vez y otro metros cúbicos, ¿no? Depende del tipo de demolición que hagas, pues si son, digamos, una losa deportiva que está deteriorada y quiero demoler, será en metros cuadrados, ¿no? ¿No? Bueno, ok, sigue. Bien, movilización de campamento, maquinaria y herramientas. Consiste en el traslado del equipo, materiales, campamento y otros que sean necesarios al lugar en que se desarrollará la obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos. Deberá considerarse las distancias de los traslados, así como el peso de las máquinas, lo que influirá en el tonelaje del vehículo de transporte. Su unidad de medida es global. Cuando ataquemos el análisis de costo, yo voy a empezar por analizar, digamos, la partida de movilización, ¿no? ¿No? Igual que la desmovilización. Por eso se considera en los presupuestos, cuando yo valorizo esa partida de movilización y desmovilización, aunque acá dice movilización, pero luego aclara abajo que también comprende desmovilización, ¿no? Desmovilización. Entonces consideran 50% para la movilización y cuando se haga la desmovilización, el otro 50%, ¿no? Para esa partida, porque ellos hablan de partida, y la partida es movilización y desmovilización. Y apuntalamiento. Bien. El Apuntalamientos. apuntalamiento de construcciones existentes. Se refiere a la labor de asegurar las construcciones existentes que se encuentran vecinas a la obra, con la finalidad de evitar su fractura o desplome, cuando los trabajos a iniciarse atentan contra su seguridad, ¿no? El apuntalamiento se medirá en global. Igualito, ¿no? Son análisis globales, pero que hay que detallar, ¿no? Para poder hallar ese valor global, justamente hay que hacer un análisis previo, ¿no? Se trata de global y poner cualquier cifra. Eso no tiene sentido. Ya, siguiente. Oye, ¿cuánto falta para este módulo?
4 minutos, ingeniero. Ya, y ahí nos falta el último, ¿no es cierto? Sí, Falta un ingeniero. módulo todavía, pues. Ya, ok. Sí, sí, sí. Trazos, Trazos, niveles y niveles y replanteo. replanteo. A ver, el trazo se refiere a llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los planos. El replanteo se refiere a la ubicación y medidas de todos los elementos que se detallan en los planos durante el proceso de la edificación. Para el cómputo de los trabajos de trazos de niveles y replanteo de los elementos que figuran en la primera planta, se calculará el área del terreno ocupada por el trazo. Para el replanteo durante el proceso se medirá el área total construida, incluyendo todos los pisos, y se calculará el valor global teniendo en cuenta la necesidad de mantener un personal especial dedicado al trazo y nivelación. Bueno, la medida en el trazo, niveles y replanteo preliminar es metro cuadrado, ¿no? Mientras que en el Mira, replanteo, ¿ah? sí, sí, sí. Mientras que en el replanteo durante el proceso se medirá en metro cuadrado o de manera global. Sí, pues, bueno, vamos a ver cómo hacemos un trazo y replanteo de una edificación, ¿no? Simplemente se colocan balizas. Y las balizas, bueno, le pueden poner un clavito al centro que marca el eje, ¿no? De un eje a otro eje. O sea, se replantea los ejes, ¿no? A, B, C, D, E, F, no sé. 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, etcétera, en el otro sentido. Eso se hace a través de unas maderas, digamos, ¿no? En los extremos, en codo, o digamos así normal, como si fuera un marco, ¿no? ¿No? Y al centro se le pone un clavo que es justamente el que marca el eje, ¿no? ¿No? Y se lleva el control, digamos, con un nivel, ¿ah? No estación total, nada, porque es puro niveles. Antes se usaban estos niveles de agua, esas mangueritas blancas delgaditas, pero eso no lo puede rezar, pues eso se hace control topográfico, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que quería aclarar, ¿no? En cuanto a ejes, en cuanto, digamos, atrás el planteo de una carretera es diferente, ¿no? La supervisión a través de su topógrafo marca todos los puntos, digamos, de intersección, ¿no? De los PI que se llaman, que son puro tangente, ¿no? Todos tangentes te trazan. Ya el replanteo de curvas y todo eso lo hace el contratista, ¿no? Tiene que desarrollar, porque a ustedes le van a dar PI, pues sea puro tangentes, ¿no? Y en las tangentes tiene que haber, digamos, pues una curva, ¿no? De transición, ¿no? Entre la tangente y la curva propiamente, ¿no? Eso tiene que desarrollar el contratista, ese es el replanteo, ¿ya? Eso se mide y se calcula, ¿no? Digamos, la parte global que está hablando acá se refiere al mantenimiento, ¿no? Del personal para el replanteo, ¿no? Que se va llevando a cabo durante la ejecución de la obra. Se tiene que estimar cuántas personas, qué tiempo van a estar, y eso es lo que se cuantifica para determinar ese global, ¿no? ¿Qué cosa dice el ejemplo práctico? A ver, tú describe, Euler, el de la derecha. Ahí están las medidas perimétricas. A ver. Ya, a ver, dice, de Era, acuerdo al siguiente plano de ubicación se requiere determinar el metrado de la limpieza del terreno, el trazo inicial y el trazo durante la ejecución de obra. La solución, tal como lo establece el reglamento, se deberá calcular el área del terreno total, por lo cual el metrado para la limpieza del terreno, el trazo inicial y el trazo durante la ejecución de la obra será 20.96 más 28.31 sobre 2 por la altura, que eso viene a ser un trapecio, ¿no? Un rectángulo. Por la altura que es 15.48, dando así 381.43. ¿no? Que se ausenta, así, así sea un minuto, pero ya pues te malogra el ritmo de la obra, de la clase, ¿no? Tú tienes que ver, ¿ya? Y tú tienes CENIDES, que es Centeno, ¿Ingeniero? No, pero sí lo CENIDES. puedo conseguir este fin de semana. No, te digo que pues tú como estás en emergencia ahí en Chiclayo, tienes que pasar los archivos también a Centeno para que haya continuidad de las clases, pues, porque no podemos estar parando cada minuto, ¿no?